El Señor los bendiga y los guarde en esta noche. Con ustedes Nancy Alfaro, con Whip of Wisdom Ministries, desde Atlanta, Georgia. El 24 de octubre de este año, hace exactamente 3 semanas y un día, después de terminar mi estudio bíblico en inglés, de repente quedé paralizada completamente de la cintura para abajo. De repente perdí el movimiento completo de mis piernas, no podía caminar, no podía moverme, no podía doblar mis piernas, ni siquiera mover los dedos de los pies. Me llevaron al hospital en ambulancia, mientras los médicos intentaban averiguar qué me estaba pasando. Había una espera, un silencio, un periodo en el que nada parecía tener sentido, una incertidumbre, pensamientos que van y vienen dando vueltas sin control en tu cabeza. Sentimientos, emociones, preguntas, todo pasando a 1000 millas por hora. Y creo que como cristianos hay situaciones que van a llegar a nuestras vidas que te detendrán en seco. Por mucho que quieras controlar la situación, por mucho que quieras conseguir todas las respuestas a tus preguntas, por mucho que quieras correr, no tienes otra opción que rendirte. Y ese es el mensaje de hoy. El tema de hoy es ríndete. Aquí hay una foto del primer día que estuve yo en el hospital. Me meten en un cuarto de emergencia, un cuarto muy pequeño. Y en ese momento eran aproximadamente las 3:30 de la mañana. Ya llevaba desde las 9:30 de la noche, ya habían dicho que no era un ACV. Y me preguntaba yo, Señor, ¿qué está pasando? Me tomó 10 días poder caminar sola sin ningún tipo de asistencia. Me enviaron a la casa después de 3 días con una andadera y una lista de médicos para llamar y sin un marco de tiempo sobre cuánto tiempo pasaría para yo poder volver a caminar. Desde el momento en que me sucedió todo esto, recuerdo estando en esa ambulancia, comencé a hablar con mi Padre Celestial. Y cuando uno tiene momentos como estos, tendemos a reflexionar sobre nuestra vida. Incluso pensé, Señor, ¿me estás llamando a casa? Inicialmente pensábamos que estaba teniendo un ataque al corazón porque mis primeros síntomas fue falta de respiración y dolor en el pecho. También se pensaba que era un derrame cerebral, por lo que había causado parálisis primeramente en mis brazos y en mis manos, los cuales recobré estando en esa ambulancia. Mientras reflexionaba sobre mi caminar con Dios, decidí en ese momento que me quedaba solo una acción: aceptar la perfecta voluntad de Dios. Aceptar es algo que yo les he predicado muchas veces. Yo no le pedí a Dios que me curara, solo le pedí que me permitiera estar cerca de Él durante el proceso y que caminara conmigo todos los días, aunque mis piernas no se pudieran mover. Yo en el fondo sabía que esto era parte de un proceso, una enseñanza, una experiencia más, una prueba. Pero sabía que mi única opción era rendirlo todo a Dios. Y de hecho, era la única opción que yo realmente quería. Y esto te voy a llevar a 8 pasos que me enseñó el Espíritu Santo durante este proceso. El primer paso es que cuando vienen situaciones a tu vida que te dejan paralizado, lo primero es que cuanto antes te rindas a Dios, más fácil será escuchar su voz. Su voz te mantendrá anclado en sus promesas. Durante una situación así hay muchas voces que vendrán a tu mente, pero la única voz que debes escuchar es la voz de nuestro Padre Celestial. Santiago 4:7 dice: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes.
Sí, porque el diablo tratará de hablarte y te habla muy duro. El diablo decía, no podrás caminar nunca más. ¿Qué va a ser de tu vida? ¿Cómo vas a salir de donde estás? Mira el peso que vas a causar en tu familia. Mas sin embargo, Dios era el que me daba su paz, porque decidí aceptar la voluntad de Dios desde un comienzo. Lo segundo que te quiero decir es que debes mantener a tu grupo de apoyo bien cerca. No te aísles. Para mí, mi familia fue lo más importante en ese momento. Todos mis hijos venían todos los días a visitarme. Y aunque estábamos allí sin saber lo que el futuro esperaba, cada uno de ellos venía con su sentido del humor. Mi hija me peinaba el cabello. Mi esposo estuvo conmigo en todo momento. Y muchas veces fue esa voz que me decía, saldremos de esto, Dios está de nuestro lado. Yo le doy gracias a Dios por mis hermanas, por cada uno de ustedes. Recuerdo que al segundo día mi esposo puso un mensaje en el Facebook y fueron más de 180 personas que escribieron y decían, estamos orando por ti. Recibí mensajes de todos ustedes y yo les leía uno a uno, porque yo sabía que yo no estaba sola en esta batalla. Yo sabía que había un ejército, un grupo de apoyo, batallando, peleando por mí. Hasta mi vecina tocaba el shofar todas las mañanas, hasta que ella vio mi restauración completa. El Señor va a levantar un ejército de personas para ayudarte en medio de tu necesidad. Tú no estás solo ni sola. Cuando la tormenta viene de repente, cuando vienen situaciones a tu vida que sientes, Señor, no sé qué hacer, acude a aquellos que el Señor ha preparado. Recuerda que a Moisés le tuvieron que levantar las manos Aarón y Hur y ayudarlos en medio de cuando ya él estaba desfalleciendo. Porque es necesario, no podemos hacer la vida solos. Necesitamos a nuestros hermanos, a nuestra familia, aquellos que Dios ha puesto para ayudarte en momentos como este. Lo tercero es que el confiar en Dios no sigue la lógica y no responde a sus preguntas tampoco. La fe solo sabe que todo va a estar bien. ¿Sabes? La lógica va a tratar de decirte cómo le vas a hacer, pero cómo eso va a funcionar, cómo es que puede ser sanada, cómo es que Dios puede proveer para tus necesidades. La lógica hace muchas preguntas, pero la fe contesta todas las preguntas y es solo una: confía en Dios. Si confías en Dios, tú lo tienes todo. No necesitas absolutamente nada, solo confiar en Él. Confiar que aunque los diagnósticos no estén a tu favor, confiar que aunque tu cuenta esté vacía, que aunque tu esposo se haya ido, que aunque tu hijo no esté contigo, confiar que los planes de Dios son perfectos y confiar que Él siempre, siempre estará contigo. Salmos 9:10 dice, los que conocen tu nombre confían en ti porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Y ciertamente el Señor nunca, nunca me ha abandonado y nunca, nunca te abandonará a ti. Romanos 8:28 dice, y sabemos que Dios hace todas las cosas, cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios tiene un propósito contigo y conmigo. Y eso me lleva a mi punto número 4. Todas las cosas obrarán para bien. Pero quizás lo que tú consideras como bueno, a veces no es lo mismo que Dios considera como bueno para ti. Y saber que la voluntad de Dios es perfecta es más que suficiente. No pongas a Dios en una caja. No le digas a Dios cómo es que lo va a hacer. Suelta el control remoto de tu vida. Suelta el calendario. Suelta el reloj, las horas, los días, los años.
y deja que Dios haga lo que es bueno para ti, no lo que tú piensas que es bueno. Yo podría haber pensado que el volver a caminar era lo que más me convenía, pero ni una sola vez le pedí a Dios que me dejara caminar. Más bien le pedí que me permitiera escuchar su voz y confiar en Él. No podemos tener un doble ánimo, porque entonces caminarás con miedo. Pero cuando confías en Dios y pones en Él toda tu confianza, el miedo se va. Santiago 4:8 dice: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. ¿Sabes qué otra versión dice? Que somos de doble pensar. Y el Señor no quiere que nosotros tengamos un doble pensar, que estemos dudando, sino quiere que estemos completamente concentrados en Él. Si tú te acercas a Dios, Dios se acercará a ti, y ese doble pensar, ese doble ánimo se va a ir, y va a ser solo Dios el que va a estar allí, el que va a estar en tu pensamiento de día y de noche, aunque todo a tu alrededor pareciera estar al revés. ¿Sabes cuántos de nosotros le estamos haciendo preguntas a Dios? Señor, ¿por qué yo? ¿Cuándo, Señor, harás el milagro? La respuesta que buscas se encuentra solamente en la confianza en Dios, porque cuando confías, ya no buscas respuestas, sino que andas buscando su rostro. El punto número 5 es que debes llevar cautivos tus pensamientos a la obediencia de Cristo y tomar dominio sobre tu mente. La mente es el campo de batalla y es tu trabajo tomar tu autoridad en Cristo y ordenarle a tu mente que se alinee con la palabra de Dios. ¿Sabías tú que nuestros pensamientos naturales son desobedientes? ¿Sabías tú que en tu mente es donde comienzan a anidarse el miedo, el tú no puedes, el quién te va a querer, cómo vas a seguir adelante, cómo tú no vas a sanar, tú te vas a morir? Es en el pensamiento donde empiezan esas batallas. Y hoy te digo, no escuches la voz del enemigo. Toma dominio de tus pensamientos. Mi esposo más de una vez tuvo que centrarme, porque cuando venían los momentos que de repente me sentía que quería caminar, me quería levantar en la andadera y mis pies no respondían y mi cuerpo temblaba y no podía dar ni un paso y yo me frustraba, y él me decía: ten paciencia, vas a salir adelante, vas a poder caminar, vas a poder hacerlo. Y debes traer todos esos pensamientos que van en contra de lo que tú sabes que es la voluntad de Dios a su obediencia. Gálatas 2:20 dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sabes, hay dos palabras que aquí subrayé. Es que Cristo vive en mí. Y eso era una de las cosas que yo decía: Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí hay vida. En mí hay salud, en mí hay todo lo bueno. Y ¿sabes qué? Debes estar confiando. Aunque tenemos un cuerpo que es terrenal, tenemos nuestra confianza en el Hijo de Dios. Amén. Romanos 12:2 dicen: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Yo le pedí al Señor: Señor, haz tu voluntad perfecta en mí.
tu voluntad perfecta. Y sabes que el transformar tu manera de pensar, el cambiar esa manera de pensar, solo puedes hacerlo cuando te metes en la palabra del Señor. Si tú estás esperando que tu manera de pensar cambie viendo las noticias, viendo novelas, allí no va a cambiar tu manera de pensar. Quien trae esa transformación es Dios. ¿Y cómo lo hace? Cuando lees su palabra, cuando vienes a estudios bíblicos, cuando estás aprendiendo de cuál es la voluntad del Padre para tu vida, cuando tú sabes quién es Dios, el enemigo no puede fácilmente engañarte. Cuando tú sabes que Dios es amor, el enemigo no puede venir a susurrarte y decirte Dios no te ama. Cuando tú sabes que Dios está contigo siempre, el enemigo no puede venir a decirte estás sola, estás solo. El sexto paso es, debes derribar la ansiedad y la preocupación. Responde a las preguntas de la ansiedad y la preocupación con la palabra de Dios. ¿Sabes que la ansiedad y la preocupación vienen tomadas de la mano y vienen con el miedo? Dios no te quiere angustiado, Dios no te quiere preocupado, Dios no te quiere ansioso. Él te quiere que descanses en Él. Primera de Pedro 5 del 6 al 10 dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo. ¿Por qué subrayo a su debido tiempo? Porque hay un tiempo preciso de Dios. Y es, a su debido tiempo, Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. ¿Qué tienes que poner en las manos de Dios? Todas tus ansiedades y tus preocupaciones. El que te sientes enfermo, el que no tienes dinero, el que no tienes trabajo, la desobediencia de tus hijos, la desobediencia de tu esposo, todo lo que te quita el sueño, todo lo que te angustia, tu trabajo, tus hijos, hasta el perro, todo lo que te angustia y te preocupa, debes ponerlo en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Y dicen, estén alerta. Cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Oye, el enemigo te anda buscando. ¿Será que te conseguirá listo como presa fácil para tomar tus ideas, tus pensamientos? No lo dejes. Y mira, aquí está la respuesta. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Por eso es importante que cuando estamos en medio de la tormenta tengas el círculo de personas alrededor tuyo que te ayuden a que tu fe no se debilite, a que oren por ti, a que te levanten los brazos. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Sabes, el enemigo trata de decirte que tú eres el único que está pasando por esa prueba. Pero hay personas en todas las partes del mundo que han pasado por lo que tú estás pasando. Este problema que tú tienes no es solo te ha pasado a ti, le ha pasado a muchas personas, a muchos creyentes, porque aparte el enemigo trata de decirte, mira tú que crees en Cristo, mira tú que crees en Cristo y estás enfermo, mira tú que crees en Cristo y mira lo que te pasa, mira tú que predicas y mira lo que te pasa, porque Satanás es un mentiroso. Pero fíjate, dice, en su bondad, en la bondad de Dios, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Así que a ti te digo, a que estás en medio de la tormenta, que le andas preguntando, Dios, ¿cuándo? Te digo, pon toda tu preocupación, tu ansiedad sobre Él. A su debido tiempo, Dios hará contigo, Él te restaurará, Él te sostendrá, Él te fortalecerá y Él te afirmará para que no caigas. El Señor va a estar contigo siempre. El número 7, ya casi terminando, es que debes hablarle a los huesos secos de tu vida y habla con expectativa para recibir vida, algo nuevo,
Fíjate lo que dice Ezequiel 37, versículo 1, después versículo 3 y 5 y versículo 10 dice: el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. Luego me preguntó: hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo: anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano: atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. ¿Sabes qué? Yo le hablé a mis piernas muertas. Yo le hablé y dije: tu pierna, no te autodominas. Tú le perteneces a Cristo. Todo mi cuerpo le pertenece a Cristo. Y comencé a ordenarle a mi cuerpo que se alineara a la voluntad perfecta de Dios. Y de un día a otro, me paré de la cama, solté la andadera y comencé a andar. Cuando la terapeuta me vio, no se lo podía creer. Cuando la gente de arquería me vio, no se lo podía creer, porque de un día a otro el Señor me restauró. Como el Señor quiere restaurarte a ti. ¿Cuándo? En su debido tiempo. No le pongas un reloj a Dios. Acepta su voluntad y espera en Él. Dios siempre te va a dar lo mejor, lo que es mejor para ti, aunque no puedas entenderlo. Ahora, el último paso que te quiero dar, y quizás bien importante, es que tienes que recuperar tu autoridad. No olvides quién tú eres en Cristo. No olvides quién eres en Cristo. El enemigo tratará de susurrarte y de gritarte y va a tratar de atacar tu identidad como cristiano. ¿Por qué? Porque no quiere que creas, porque quiere llenarte de temor y miedo, porque quiere que estés angustiado, porque quiere que estés ansioso. Pero te repito lo que Gálatas 2:20 dice: he sido crucificado con Cristo, ya no soy yo quien vive. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tienes que apoderarte de este versículo. Tu antiguo yo ha sido crucificado. Ha sido pagado el precio. Tu redención ya la dio Jesús. Tú no vives, sino que es Cristo quien vive en ti. Amén. Confía, confía, confía en Dios. Si hay dos cosas que tienes que grabarte en tu mente, en tu corazón, es: ríndete a Dios y confía en Él. Esas son las dos palabras clave de estos 8 pasos. Rendirte a Él y confiar en Él. ¿Te atreves a tomar ese paso? Los caminos de Dios son perfectos y Él nunca se equivoca. Hay procesos que son difíciles. Hay procesos que no podemos entender el porqué. Vienen de repente y viene con toda su furia para detenerte, para callarte, para no dejarte avanzar. Pero recuerda que ninguna arma forjada que se levante en tu contra prosperará. Las armas se levantarán, las enfermedades se levantarán,
Los problemas se levantarán. La escasez se levantará. Las iras, las contiendas se levantarán, pero no van a poder prosperar contra ti. Tú eres hija e hijo del Dios viviente. Y donde el Espíritu de Dios vive, allí hay libertad. Yo le decía al Señor, Señor, sin piernas, con piernas, caminando, sin caminar, yo seguiré proclamando tu nombre. Enfócate en Él. Estás mirando el problema como lo más grande, cuando lo más grande que debe haber en tu vida es Dios. Los problemas ante el rostro de Dios son insignificantes. Busca a Dios y lo encontrarás. Amén. Pues si te ha servido este mensaje, suscríbete a YouTube. Nos vas a conseguir bajo 30 Minutes with God. Ahí nos consigues en YouTube y vas a ver todos estos mensajes en inglés y en español. La semana que viene continuaré con mi testimonio porque ya estamos faltos de tiempo, pero seguiré dándote de todo lo que el Señor me mostró durante estas 3 semanas. Que seas bendecido, te amo en el amor del Señor y te deseo lo mejor. Bendiciones.